Hola, ¿qué tal traders, inversionistas y emprendedores? En el video de hoy les voy a explicar el impacto que tuvo la pandemia en las divisas, en los mercados financieros, ¿ok? Vamos a ver cómo venía el mercado antes, cómo se comportó el mercado durante y qué es lo que vamos a esperar el próximo año en los mercados financieros basándonos 100% en lo técnico. Quédate en este video porque hoy vamos a explicar muchos puntos importantes técnicos. Bueno, traders, y ya estamos en el gráfico. Primero quiero comenzar mostrándoles un poco del pasado, de cómo se estaba moviendo el gráfico antes de la pandemia, ¿ok? Para que después podamos explicar de qué puede suceder el próximo año en los mercados de divisas, ¿ok? Vamos a empezar con un gráfico que es el dólar peso, ya que pues en este caso yo vivo en México, entonces nos manejamos mucho por el dólar que se intercambia directamente con el peso mexicano, ¿ok? Entonces vamos a explicar cómo se estaba moviendo. Aquí prácticamente podíamos observar cómo este gráfico siempre ha estado en una tendencia alcista, ¿ok? El dólar peso desde que inició en este mercado siempre ha estado en tendencia alcista, ¿ok? Entonces, bueno, aquí podemos ver este doble techo. Vean cómo aquí los movimientos eran de unos 19,000 pips que se daban en 56 días. Luego el mercado entraba en rangos, ¿ok? Aquí podemos apreciar cómo el dólar peso consolidó durante bastante tiempo, ¿no? Vamos a ver cuánto tiempo consolidó. Aquí el mercado consolidó 236 días o incluso si lo tomamos desde aquí, todo esto puede contar como una consolidación, ¿ok? Algo que les he explicado en clases es que normalmente las consolidaciones siempre terminan siendo acumulación de órdenes, acumulación de capital, ¿ok? Lo que hacen estos rangos es acumular dinero para que después en algún momento pueda haber movimientos muy agresivos, ¿ok? Entonces, viendo ya el pasado del gráfico del dólar peso, vimos que mucho tiempo estuvo en una consolidación. En este caso hablando de un gráfico diario, ¿ok? Eso que nos quiere decir que es un gráfico muy a largo plazo, ¿ok? Entonces vamos a ver cuánto tiempo duró esto consolidando. Duró exactamente 450 días, ¿ok? Estamos hablando de un poquito más de un año. Eso quiere decir que durante un año el dólar peso estuvo consolidado en temporalidad diaria, ¿ok? Que es una temporalidad muy grande. Ahora, ¿por qué sucedió esta consolidación? Porque se sabía que en algún momento el dólar peso iba a reventar con mucha fuerza hacia arriba, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Ok? Viene la pandemia y aquí es cuando se da este movimiento, ¿ok? Entonces, aquí se origina este movimiento con muchísima fuerza, ¿ok? Que ahorita más adelante les voy a explicar, ¿ok? Entonces, prácticamente con el dólar peso podemos observar cómo consolidó durante mucho tiempo, ya que esa consolidación fue simplemente una acumulación de órdenes de muchos meses para poder darse ese impulso con muchísima fuerza. Okay, vamos a explicar el siguiente gráfico para poder analizar varias divisas. En este caso vamos con el segundo gráfico, que es el euro contra el dólar neozelandés. Okay, entonces aquí tenemos una estructura también alcista, incluso podemos apreciar cómo aquí venía dando altos más altos. Aquí tenemos un doble piso, ¿ok? Aquí podemos apreciar perfectamente bien el doble piso. Para los que ya tienen un conocimiento a nivel intermedio o incluso que tienen un nivel iniciado de 6 meses, saben que los dobles pisos, o como yo les llamo las Ws, son los inicios de ciclos alcistas, ¿ok? Entonces normalmente cuando se forma una W, cuando se forma un doble piso, es porque va a empezar un ciclo alcista o una tendencia alcista o una estructura a largo plazo, ¿ok? Entonces aquí forma el doble piso, nos da de nuevo un alto más alto que el anterior, ¿ok? Este alto termina siendo más alto que el anterior. Ya nos empieza a dar una estructura alcista desde el punto en el que vemos un alto más alto. Ahí es cuando ya el mercado nos confirma que ya empezó un ciclo alcista. Hace su debido retroceso como cualquier mercado. Hace un bajo más alto que el anterior, que en este caso este bajo es más alto que este. Y luego aquí
da su impulso, ¿ok? Vean cómo este impulso nos sigue confirmando estructura alcista. ¿Por qué? Porque nos vuelve a dar otro alto más alto. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el tiempo del 2018, desde noviembre de 2018, desde ese momento empezó este ciclo alcista, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que desde ya hace varios años atrás, el euro contra el dólar neozelandés ya venía formándonos una estructura alcista a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente la mayor probabilidad es que con el tiempo siguiera subiendo este gráfico por la pura estructura, ¿ok? Vamos con el tercer gráfico, ya después voy a explicar qué es lo que pasó. Ahorita estoy explicando como que lo que venía sucediendo antes de la pandemia, ¿ok? Y ahorita ya les vamos a explicar qué pasó durante, ¿ok? Vamos con un gráfico muy pedido, el oro contra el dólar, ¿ok? Este es el gráfico más pedido de todos, es el gráfico favorito de casi todos los traders. Sin embargo, obviamente también hay que saber operar el oro, ¿ok? El oro no es una divisa para traders principiantes. Definitivamente no lo es. Estoy seguro que la mayoría de traders, yo también en mi caso, cuando empecé operaba el oro, perdía mucho dinero con el oro, me frustraba con el oro. Entonces entendí que el oro prácticamente es una divisa que solamente deben tradearlas traders con una experiencia intermedia o avanzada, ¿ok? Entonces claramente igual aquí el oro siempre estuvo en una tendencia alcista, ¿ok? Igual el oro es un par que desde que empezó a estar en los gráficos de TradingView siempre ha sido alcista. Obviamente, como todo mercado en algún momento tiene que también tener un retroceso, ¿ok? Pero bueno, vamos a hablar desde el agosto de 2018. Vean cómo aquí este gráfico desde septiembre del 2018 nos empieza a dar aquí altos más altos, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto, ¿ok? ¿Qué estamos viendo? ¿Cuál es una característica parecida en estos tres gráficos? Que siempre estuvieron en tendencia alcista desde el 2018, ¿ok? O sea que desde hace 2 años estos tres gráficos tienen en común que ya venían en un ciclo alcista confirmado por una estructura de altos más altos, bajos más altos o las Ws como se las he explicado, ¿ok? Entonces tenemos aquí, vean cómo en el 2019, en mayo de 2019, nos da un impulso con mucha fuerza al oro. Incluso vamos a ver que este impulso fue de 2.800 pips, ¿ok? Bastante bien. Esos 2.800 pips se formaron en 112 días, o sea, en 4 meses. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el oro pues venía con muchísima fuerza, ¿no? Entonces, de ahí nos da este retroceso, ¿ok? De ahí nos forma el alto más alto y aquí nos da un retroceso donde aquí ya forma un doble piso, ¿ok? Y bueno, pues después del doble piso es cuando ya aproximadamente en diciembre de 2019 forma un doble piso y aquí es cuando ya entra la parte de la pandemia, ¿ok? Y continuando, ahora vamos a explicar qué pasó con estos tres gráficos durante la pandemia o durante el inicio de esta, ¿ok? Entonces, como veníamos mencionando con el mismo gráfico, en este caso con el oro, pues ya vimos que venía con una estructura alcista. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que les comentaba, aquí hizo el doble piso y nos dio una estructura alcista, nos dio un impulso alcista a partir del diciembre de 2019, ¿ok? Que fue cuando estaba iniciando la pandemia, ¿ok? Entonces acá en este impulso nos da un movimiento de 2.300 pips, ¿ok? Un movimiento que ya habíamos visto que se había dado normalmente de 2.400, prácticamente en el mismo tiempo, 104 días que se traducen a 4 meses, ¿ok? Pero ya en este retroceso, ¿ok? Vean cómo viene a ser el retroceso y viene a respetar, ¿ok? Viene a respetar esta zona donde se había formado el doble piso, ¿ok? Entonces ya vimos que había formado el doble piso, regresa a visitar la zona del doble piso, la respeta, que en este punto aquí es donde la respetó, y ahí es cuando ya se da un impulso de todavía mucho más fuerza de lo que habíamos venido viendo con este gráfico, ¿ok? Habíamos visto que tenía impulsos de 2.400 pips, pero en este caso este impulso fue de 6.000 pips, ¿ok? 6.000 pips, o sea, más del doble de lo que normalmente daba, ¿ok? ¿Por qué pasó eso?
porque fue cuando entró ya la parte de la pandemia, digamos que ya más fuerte, ya a nivel mundial, porque en diciembre apenas iniciaba en la parte de China, pero ya en marzo es cuando ya se vuelve una pandemia mundial. Entonces, cuando ya entra la pandemia en marzo a nivel mundial y empiezan a entrar esta parte de no salir de sus casas durante, al principio creo que era un mes, había mucha incertidumbre, mucho miedo, porque se sabía que una pandemia lo que puede ocasionar, aparte de las muertes, pues obviamente es el desempleo. Entonces, en este caso, cuando entra, digamos que la divisa más afectada termina siendo el oro. No más afectada, sino más bien al que más le benefició, porque la mayoría de los inversionistas se refugiaron con el oro, ¿ok? Entonces, aquí es cuando se mueve casi el triple de lo que normalmente se movía. Se movió 6,000 pips en 140 días. Esto, ¿por qué? Punto número 1, por análisis técnico. Ya veíamos lo que les expliqué previamente, es que esta estructura ya venía alcista a largo plazo. ¿Qué pasa? Lo que les he dicho en mis clases para los que están en mi academia, el análisis fundamental solamente va a acelerar el análisis técnico. Esto siempre se los he dicho, no solamente en mis clases, sino también en los videos de los análisis de cada semana. Siempre les he dicho que el fundamental siempre va a terminar acelerando el gráfico en un 90% de las veces. En un 10% va a borrar stop loss para después continuar con su impulso, ¿ok? Que fue lo que sucedió con el oro. Se disparó esos 6,100 pips, ¿ok? Que al final termina creando un máximo histórico, ¿ok? Un nuevo alto más alto que nunca se había visto. ¿Por qué? Pues porque ya venía la estructura alcista y por la pandemia, ¿ok? Bueno, entonces esto fue el oro. Vamos a explicar otro gráfico. Vamos a explicar el EURUNZD, que igual el EURUNZD veníamos explicando que venía dando altos más altos, bajos más altos, formó una W, formó una consolidación. Y podemos ver cómo aquí los impulsos, por ejemplo este impulso, 930 pips en 3 meses, luego este otro, 1200 pips en 90 días, pero no habíamos visto algo como esto. ¿Okay? Este gráfico igual demuestra claramente cómo cuando ya entra la pandemia a nivel mundial se da un movimiento. Vean, este inició el 11 de febrero, aquí dejó su mechota y vean, en 37 días movió 3100 pips, cuando previamente lo máximo que movía eran 900 pips en 2 meses. ¿Qué hizo aquí? Movió 3200 en un mes, o sea que movió mucho más de lo que normalmente movía y en menos tiempo. ¿Por qué? Porque entra la parte fundamental de la pandemia. Entonces, como les recalqué, simplemente termina moviéndose mucho más fuerte, ¿ok? Y vamos con el último gráfico, que es el dólar peso. Dólar peso igual, una estructura alcista desde que inició este gráfico. Y prácticamente, si vemos los impulsos que aquí daba, por ejemplo aquí este impulso de abril del 2018 nos dio un impulso de 29,000 pips, ¿ok? Que eso se traduce, hay que dividirlo para calcular el PIB real del dólar peso, se tiene que dividir entre 20, que esto vinieran siendo como unos 1400 pips, ¿ok? Normalmente ya serían como 1400 pips que se movieron en 70 días, ¿ok? De aquí se vuelve a mover. Voy a hablar en pips del dólar peso, ¿ok? Para no estar haciendo los cálculos. Entonces, aquí se vuelve a dar otro movimiento de 22,000 pips en 120 días, en 4 meses, ¿ok? Entonces, veíamos que los movimientos normales eran entre 20,000 a este que se dio 30,000. Entre 20,000 a 30,000 pips movían sus impulsos más fuertes. ¿Qué pasó? Lo que les comentaba al principio, tremendo rango que duró más de 2 años, perdón, más de un año. Y eso lo que provocó es acumulación de volumen, acumulación de capital, acumulación de dinero, para que justamente cuando entrara la pandemia tuviéramos este movimiento súper agresivo que inició el 14 de febrero. Terminó, si contamos esta mecha, terminó el 6 de abril y movió 72,000 pips. O sea, casi el triple de lo que normalmente mueve. Entonces, eso fue simplemente consecuencia de lo que estamos viviendo en este momento, que es la pandemia. Bueno, traders, y para cerrar con este video, vamos a explicar qué es lo que puede suceder con estas 3 divisas en el 2021 o incluso en los próximos años, ¿ok? Ya que como estamos analizando gráficos en temporalidades diarias, en temporalidades con muy a largo plazo,
pues obviamente el análisis tiene que ser dirigido a largo plazo, ¿ok? El largo plazo normalmente tiende a durar desde 2 meses, 1 mes, hasta puede durar 2 años, 3 años. Hay tendencias que empezaron desde el 2015 que al día de hoy siguen válidas, ¿ok? Entonces, en el dólar peso, como ya vimos, también hizo un máximo histórico, o sea, un nuevo alto más alto, que en este caso sería esta zona verde, lo cual nos sigue dando una estructura alcista a largo plazo. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos esperar a largo plazo con este gráfico del dólar peso? Yo lo veo bajando todavía, que es parte de su retroceso. Llegar a la zona, a esta zona roja, que es donde inició el rango, ¿ok? Donde inició este rango gris. Ahí respetar, o sea, en los 18.60, y ahí estar buscando compras para mínimo llegar hasta el 25, casi 26, 25.68, e incluso en algún momento romper de nuevo ese máximo histórico y volver a crear un nuevo máximo histórico. Por lo tanto, lo que podemos estar esperando para todo el siguiente año es que termine este retroceso, que puede durar 1 mes, 2 meses. Ahí sí no podemos saber el tiempo exacto, eso nos lo va a ir dando el mercado, porque igual depende si llegan a suceder desastres o cosas económicas en México, ¿ok? Entonces, en este caso, esperaríamos más que nada la zona, no para dar un tiempo específico, sino más que nada para dar zonas específicas. Esperaríamos el 18.60 para empezar a buscar compras, de preferencia primero esperar un patrón de cambio de tendencia en una temporalidad menor. Yo esperaría en 4 horas una W, su estructura, que ya empecemos a ver altos más altos, bajos más altos en 4 horas, para ahora sí ya estar seguros y empezar a comprar dólar peso, al menos hasta aquí a largo plazo, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo veo para el dólar peso para los próximos meses, o incluso me atrevo a decir años, ¿ok? Vamos con el euro NZD. Con el euro NZD lo mismo, si se dieron cuenta, aquí vuelve a darnos un alto más alto, ¿ok? Este alto es más alto que el anterior, por lo tanto lo mismo con este gráfico, nos sigue dando una estructura alcista a largo plazo. Ahorita incluso podemos apreciar aquí cómo hizo una W, vean acá, W primer impulso. Lo que yo creo es que esto está haciendo un retroceso para en los próximos meses también darnos un impulso y estar viendo que el euro NZD vaya de nuevo a visitar esta zona verde, obviamente a largo plazo. Por lo tanto, pues este gráfico va a seguir una tendencia alcista a largo plazo. Lo que más nos conviene, lo que yo más recomiendo es seguir buscando esas compras, ya sea que operes scalping, intraday o swing. Siempre busca operar a favor del ciclo principal o de la tendencia principal. Y en dado caso de romper esta zona verde, yo creería que esto puede terminar llegando hasta acá, ¿no? Porque bueno, este sí tiene un máximo que se generó en el 2009, o sea, hace más de 11 años, ¿no? Entonces yo creo que en algún momento va a venir a visitar esa zona, pero va a pasar muchos años para llegar a ese punto. No creo que sea pronto, no se puede dar tan rápido un movimiento. Recuerden que cuando los gráficos dan impulsos sin retrocesos, impulsos muy agresivos, como en este caso por la pandemia se dieron movimientos muy agresivos que les acabo de mostrar, el mercado también tiene que respirar, ¿ok? Después de un impulso viene un retroceso, y ese retroceso en este caso puede tardar, no puede, más bien estamos viendo que está tardando, está llevando bastantes meses. ¿Por qué? Pues porque como el movimiento fue muy agresivo, muchísima fuerza de lo que no estamos acostumbrados, pues ahora el mercado también tiene que respirar, ¿ok? Tiene que empezar otra vez esa acumulación de órdenes, otra vez esa acumulación de capital, que eso puede durar meses o incluso años, ¿ok? Vamos con el último gráfico, con el favorito de todos los traders, de la mayoría de los traders, que es el oro. Pues el oro también, el oro sí muy similar al dólar peso, porque vuelve a crear un máximo histórico. En el euro NZD vimos que no es un máximo histórico, simplemente es un máximo que no se veía desde hace bastante tiempo. En cambio en el oro, pues es un máximo que nunca se había visto, o sea, ya es un máximo histórico. Vean cómo desde el 2011 no había llegado hasta ese punto y llegó en este año. O sea, tuvieron que pasar 9 años para volver a visitar ese máximo.
que es lo que les decía con el euro NZD, que acabamos de ver que para que vuelva a llegar a su máximo histórico que se ha formado pueden pasar muchísimos años. En este caso vemos como en el oro pasaron 9 años para volver a llegar a ese máximo histórico, ¿ok? Y aquí crea de nuevo ese máximo, ¿ok? Acá estamos con el máximo histórico. Y aquí pues vemos de nuevo la consolidación, ¿ok? Lo que les comento, la acumulación de las órdenes de las operaciones para después. Esto probablemente pueda romper. Yo creo que puede romper sin problemas. Ir a visitar aquí tenemos una zona de triple piso. Puede ir a visitar esa zona para ya después el oro ir a buscar esa zona verde. O sea que en este momento podríamos buscar ventas en temporalidades menores, operando, estando consciente de que estamos operando el retroceso, pero que nuestra tendencia a largo plazo sigue siendo alcista. Pues bueno, traders, ya para finalizar, quise hacer este video para demostrar cómo se comportan los mercados durante una pandemia. ¿Qué es lo que resalta? Que prácticamente los movimientos son muy agresivos, más de lo que normalmente estamos acostumbrados. Vimos movimientos que eran del doble o del triple de lo que normalmente venían dando, y además de que se daban en menos tiempo. ¿Cuál es mi consejo? Que siempre sigas la tendencia, siempre busca seguir la tendencia, porque claramente cuando se dan análisis fundamentales, ¿ok? Sucesos fundamentales, noticias fundamentales, lo más probable en el 90% es que ese movimiento se vaya a dar a través del análisis técnico. Así que la enseñanza de este video es siempre sigue la tendencia, y hay que empezar a prepararnos por si en algún momento se vuelve a surgir una nueva pandemia, estar ahí para sacarle mucho jugo al mercado. Así que muchísimas gracias y espero que les agrade este video, porque es de nuestra nueva sección que vamos a empezar a meter de videos educativos, pero ahora enfocados en la parte técnica, ya no tanto. Vamos a reducir un poco la parte de los videos psicológicos para empezar a meternos ya más fuerte en la parte técnica, pero siempre buscando el equilibrio entre la parte técnica y psicológica, porque sin la psicología no vamos a poder aguantar cuando estemos dentro de esas operaciones o cuando tengamos una mala racha. Así que bueno, traders, ya saben, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, déjenos aquí sus likes y como siempre nos vemos en el Take Profit.